Jóvenes, soy la Inge Danira y es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a continuar estudiando las funciones trigonométricas de ángulos generales, aprendiendo varios aspectos que nos van a ayudar a calcular las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Vamos a comenzar estudiando o definiendo lo que son los ángulos coterminales. Y dice que los ángulos son coterminales si tienen el mismo lado terminal. Estamos hablando de ángulos en posición normal, ¿verdad? Y van a tener el mismo lado terminal. Entonces podemos ver los ejemplos aquí. Podemos ver el ángulo de 30 grados, ¿verdad? Y el ángulo de 390 grados, ¿verdad? Estos son ángulos coterminales porque comienzan en el eje X positivo y terminan en este vector que está aquí, ¿verdad? De igual forma, tengo otro ejemplo de ángulos coterminales, sería 60 y 420. Vean que para los dos casos prácticamente se da una vuelta completa de 360 y luego pues sigue al de a 60 grados más hasta caer a el de ángulo de 60 grados. ¿Okay? Entonces estos dos son ejemplos de ángulos coterminales. Veamos otros ejemplos. Veamos para un sistema circular, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el ángulo de pi cuartos y el ángulo de 9 pi cuartos. Recordemos que para el sistema circular, la vuelta completa la vuelta completa aquí va a medir 2pi y 2pi es equivalente a 8 pi cuartos. Entonces 8 pi cuartos y este que está aquí sería 9 pi cuartos, ¿verdad? Entonces son ángulos coterminales porque comienzan y terminan en el mismo lugar. Vean con este último ejemplo que también tenemos pi cuartos y también tenemos menos 7 pi cuartos. Los ángulos coterminales no tienen que ser del mismo signo, pueden ser uno positivo y el otro negativo o pueden ser los dos negativos, etcétera. Como si ustedes ya se dio cuenta, ¿verdad? O sea, nosotros imaginemos que podemos dar otra vuelta aquí también, ¿verdad? Con 2pi y volver a caer al mismo lugar, ¿verdad? Y damos otra, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Entonces, ¿qué sucede? Un ángulo cualquiera tiene infinitos ángulos coterminales porque yo puedo dar el número de vueltas que a mí me plaza, que se me antojen para poder volver a caer a pi cuartos, ¿verdad? Entonces, desde ya debemos de manejar la idea de que un ángulo en posición estándar puede tener infinitos ángulos coterminales, infinitos ángulos positivos e infinitos ángulos negativos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la generalización de este concepto. Dice que en general, si θ es un ángulo medido en grados, entonces θ más o menos 360K, donde K es cualquier entero, es un ángulo coterminal con θ. Si θ se mide en radianes, entonces θ más o menos 2πk, donde K es el número entero, es un ángulo coterminal con θ. O sea, veamos a qué se refiere esto. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo un ángulo en posición normal y tengo un ángulo θ igual a 45 grados. Entonces, y quiero saber cuáles son los ángulos coterminales de 45 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente, ¿verdad? Un ángulo coterminal, por ejemplo, los ángulos coterminales de 45 grados tendrían que ser, por ejemplo, 45 grados más 360 multiplicado por 1. O sea, en este caso, K es igual a 1. ¿Qué significa el valor de K? Bueno, y sería equivalente a tener 405 grados. Entonces, ¿qué significa el valor de K? Significa que este ángulo, o sea, el ángulo de 45 grados, que es este, ¿verdad? Y tengo un ángulo que dio una vuelta completa, por eso K es igual a 1, y volvió a caer aquí, o sea que este sería 405 grados, ¿verdad? Entonces vemos que en ese caso yo puedo encontrar n, o sea, cualquier cantidad de ángulos coterminales, solo cambiando el valor de K. O sea, y ese valor de K
¿Cómo lo voy a saber? Bueno, es un valor arbitrario. Usted le puede dar cualquier valor. Usted puede decir que K es igual a 2, que K es igual a 3, o por el contrario, usted puede decir que K es igual a menos 1, a menos 2, y todos ellos van a ser ángulos coterminales de 45 grados. Vaya, por ejemplo, veamos otro ejemplo para un ángulo coterminal de 45 grados. Va a ser 45 más 360 multiplicado por menos 1. ¿Verdad? Que va a ser equivalente a tener 300 menos 315 grados. O sea, ¿qué significa este? Significa que usted tiene un ángulo de 45 grados aquí y tiene un ángulo de menos 315 grados aquí, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, o sea, los dos son ángulos coterminales de 45, un ángulo positivo y un ángulo negativo. Si yo quisiera obtener más ángulos positivos, pues puedo dar el valor de K igual a 2 o el valor de K igual a 3, ¿verdad? Y si quiero obtener más ángulos negativos, puedo dar el valor de K igual a menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4. No importa el valor que se le dé acá, ¿verdad? Eso siempre me va a generar un ángulo coterminal de 45 grados. En este caso, dos ángulos coterminales de 45 grados son 405 grados y menos 315 grados. Muy bien, continuamos con esto de los ángulos coterminales. Imaginemos ahora que tenemos un ángulo en posición normal, pero en radianes. O sea, por ejemplo, tengo el ángulo θ igual a pi tercios, por ejemplo. Entonces, y quiero un ángulo coterminal de pi tercios. Entonces, el ángulo coterminal de pi tercios va a estar dado por pi tercios más 2pi multiplicado por 1. Y hacemos la suma de 2 más 1 tercio, que serían 7 pi tercios, ¿verdad? Y ese sería un ángulo coterminal de pi tercios. O sea, si yo lo veo en mi dibujo, en mi gráfica, significa que yo aquí tengo un ángulo de pi tercios, ¿sí? Aquí, y tengo un ángulo de 7 pi tercios, que significa que voy a dar la vuelta completa y voy a caer aquí mismo, ¿ok? A eso se refiere. Otro ángulo coterminal de pi tercios, bueno, puede ser, si yo digo pi tercios más 2pi por menos 1, y en este caso esto sería equivalente a tener menos 5 pi tercios. ¿Ok? Recordemos que cuando yo tengo los valores de pi tercios sería 1 pi tercio, 2 pi tercios, 3 pi tercios, 4, 5 y 6 pi tercios. Entonces en este caso un ángulo coterminal pi tercios está aquí, ¿ya? O sea, pi tercios es este ángulo de aquí. Y el ángulo de menos 5 pi tercios sería en este sentido, recuerden eso, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que sería este mismo valor, nada más que en el sentido de las manecillas del reloj. Este sería menos 5 pi tercios. Entonces, por ejemplo, si el ejercicio fuera, encuentre los ángulos coterminales para un ángulo cualquiera, o sea, para un ángulo igual a 60 grados, a 15 grados, entonces lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula. Si es en grados, se le suma 360 más un valor de K, que es un valor entero, positivo o negativo, y si es un valor en radianes, pues se le suma 2pi multiplicado por el valor de K, que igual puede ser es un número entero que puede ser positivo o negativo. Muy bien, continuemos ahora, ¿verdad? Con siempre hablando de los ángulos coterminales. ¿Por qué son importantes los ángulos coterminales? Bueno, dice que debido a que los ángulos coterminales tienen el mismo lado terminal, se deduce que los valores de las funciones trigonométricas de ángulos coterminales son iguales. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El seno de θ más 360 por K es igual a seno de θ. El seno de θ, o sea, si está ¿cómo se llama? En el sistema circular, pues serían, o en grados sería esta forma, y si está en el sistema circular, en radianes sería esta forma. Entonces veamos algunos ejemplos donde podemos aplicar
los ángulos coterminales para encontrar las funciones trigonométricas de ángulos que son más grandes, o sea que no son los ángulos entre 0 y 360. A esto también se le llama la periodicidad de las funciones, o sea, utilizando esta parte es porque esto sucede porque la función es periódica, porque da la vuelta completa como ya lo vimos y vuelve a caer al mismo punto, y puede dar otra vuelta en sentido contrario y vuelve a caer al mismo punto. A esa propiedad de las funciones trigonométricas es a lo que se le llama la periodicidad de las funciones. Veamos algunos ejemplos. Dice, use ángulos coterminales para determinar el valor de la función trigonométrica. Y bueno, entonces aquí necesitamos primero saber cuál es el ángulo base, cuál es el ángulo original del cual nosotros partimos, como quien dice cuál es el ángulo teta, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es ver porque este 1140 dio varias vueltas, o sea, ¿verdad? Dio varias vueltas y de nuevo cayó a un ángulo entre 0 y 360. Entonces, para saber cuántas vueltas dio, es bien sencillo. Vamos a dividir 1140 dividido por 360, que es el número de vueltas que ha dado. O sea, perdón, 360 es el valor en grados de una sola vuelta. Entonces nosotros podemos ver aquí que esto es igual a 3, ¿verdad? Entonces 3 por 0 es 0, 3 por 6 es 18, 3 por 3 es 9 y 1 10. O sea, significa que esto es 0, esto es 6 y esto es 0. Entonces, vean, este valor que me dio aquí, este es el valor de K. El valor de K de la fórmula, recuerden. Y este valor que me dio aquí es el valor de teta, o sea, este es el valor de teta original. Si usted se recuerda, en los ejercicios anteriores teníamos teta y encontrábamos los ángulos coterminales de teta. Aquí es al revés. Tengo el ángulo coterminal y necesito saber cuál es el ángulo inicial. Bueno, entonces, haciendo o planteando según como el teorema anterior o la definición anterior, voy a decir que el seno de 1140 grados va a ser igual al seno de 60 grados más 360 por 3. Y esto va a ser igual al seno de 60 grados. Y es el seno de 60 grados, nosotros ya en ocasión anterior, ya nosotros calculamos ese valor y vamos a decir que esto es raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Ya nosotros hemos calculado el valor de 60 grados. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, tangente de 750. Es importante para el ángulo de 750 grados, o sea, yo puedo, si son ángulos pequeños, puedo ir como sumando, ¿verdad? Yo sé que una vuelta completa, o sea, una vuelta completa me da 360 y luego doy otra vuelta y me da 720, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, ¿cuánto me le hace falta aquí para llegar a 750? Eso sería 30 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Ese sería su ángulo teta, ¿ok? Esto se puede hacer cuando son ángulos pequeños. Claro, mientras más grande es, pues no vamos a estar, imagínense que yo le digo un ángulo, qué sé yo, de 4500 grados. Entonces, en ese caso no va a estar usted sumando 360, sino que lo que hace es como la metodología que le enseñé ayer, en el ejercicio anterior. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Igual, ¿verdad? 750 lo vamos a dividir entre 360. ¿Por qué 360? Porque es el valor de una vuelta completa y podemos decir que esto es igual a 2 y esto sería 720. De nuevo, recuerden que este valor que me da aquí, el valor entero, esto es igual al valor de K. Y esto que me da aquí es el valor de teta, donde teta es el ángulo original. Entonces, utilizando la propiedad que habíamos visto, yo puedo decir que la tangente de 750 grados es igual a la tangente de teta. ¿Pero quién es teta? 30 grados, más 360 multiplicado por el número de K, que es 2. Y esto ya sé yo que va a ser igual a la tangente de 30 grados. Y la tangente de 30 grados ya nosotros lo hemos calculado en unas clases anteriores y yo sé que es la raíz de 3 sobre 3. Muy bien.
Vamos a calcular el valor de secante de menos 1035 grados. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el ángulo θ, que es el ángulo original o el ángulo inicial. Y lo vamos a hacer de igual forma. Vamos a dividir 1035 entre 360. Ya sabemos que esto es igual a 2, 2 por 0 es 0, 2 por 6 es 12, llevo 1, 2 por 3, 6 y 1, 7. Vamos a ver, sería 5, sería 1 y serían 3, ¿verdad? Ya sabemos que este es el número de vueltas, que es K, y esto es el ángulo θ. Ahora bien, si usted visualiza eso, significa que, ¿verdad? Este ángulo dio dos vueltas, o sea, una vuelta que es 360, otra vuelta que es 720 y luego estuvo o corrió 315 grados más, o sea que serían en este sentido, aquí, ¿ok? Hasta aquí hay menos 1035. Pero nosotros cuando estamos expresando la periodicidad de las funciones lo hacemos con un ángulo θ positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de quedarnos con dos vueltas, vamos a terminar la tercera vuelta y vamos a calcular este ángulo que es el ángulo positivo. Como decíamos que aquí había 315 grados hasta aquí, quiere decir que aquí en este pedacito me quedan 45 grados. Y esos 45 grados positivos son los que yo voy a utilizar para calcular la secante de menos 1035. O sea, ¿a qué me refiero yo? Este secante de menos 1035 va a ser igual a la secante de 45 grados más 360 por, vean que de nuevo la división me dice que son dos vueltas, pero lo que estamos haciendo realmente es como dando las tres vueltas completas y quitándole la parte positiva, o sea que sería, se le aumenta 1 cuando son ángulos negativos. Bueno, y esto sería igual a la secante de 45 grados. Y de nuevo este valor ya lo hemos calculado en clases anteriores y nosotros ya solo nos vamos a la tableta que nosotros elaboramos y vamos a decir que esto es raíz de 2. Muy bien. Vamos a ver el otro ejercicio. El otro ejercicio corresponde a un valor en circular o un valor en radianes. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, para este tipo de ejercicios, cuando tenemos ángulos vamos a ver el siguiente ejercicio que consiste en un ángulo en el sistema circular. Cuando yo tengo en el sistema circular es recomendable marcar los puntos que me está diciendo el ángulo. O sea, por ejemplo, en este caso, si usted recuerda, los pi sextos, nosotros los vamos a dividir, ¿verdad? Recuerde cuántos sextos hay en 2pi, pues hay 12. Quiere decir, dividido entre 4 cuadrantes, quiere decir que en cada cuadrante van a haber 1, 2 y 3, o sea, un pi sexto, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pi sextos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Vean cómo son, o sea, como es un número pequeño, nosotros lo podemos hacer así. ¿Cómo sería? Dio una vuelta completa que serían 12 y necesito uno más, que serían 13 pi sextos. Entonces, este 13 pi sextos quiere decir que este ángulo, que es el ángulo más pequeño, es pi sextos. O sea, quiere decir entonces que la cosecante de 13 pi sextos es igual a la cosecante de pi sextos más 2pi, porque es la vuelta completa, multiplicado por el número de vueltas que yo di. Y esto sería a la cosecante de pi sextos, y para eso nos vamos a nuestra tabla nuevamente y buscamos la cosecante de pi sextos, que va a ser 2. ¿Ok? Continuamos con otro ejercicio, siempre con el sistema circular.
dice coseno de menos 7 pi cuartos. De nuevo, como es un ángulo pequeño, pues la forma más fácil de hacerlo es mediante la distribución del ángulo en el plano cartesiano. Y para este caso, recuerde que como son cuartos, en 2pi van a haber 8 pi cuartos, entre 4 cuadrantes van a ser 2 pi cuartos por cuadrante. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, vean, como es negativo, es un ángulo negativo, quiere decir que yo voy a ir en sentido contrario. Voy a decir menos 1, menos pi cuartos, menos 2 pi cuartos, menos 3 pi cuartos, menos 4 pi cuartos, menos 5, menos 6, menos 7. Y de nuevo, quiere decir que en este caso, este sería el ángulo de menos 7 pi cuartos. Pero para poderlo utilizar la definición, yo necesito el ángulo positivo, que entonces, ¿cuánto mide esta parte? Esta parte va a medir solamente pi cuartos positivos. Entonces, de nuevo, como es un ángulo negativo, vean, no completó la vuelta, queda antes de completarla, pero nosotros terminamos, ¿verdad? En este caso, vamos a decir que el coseno de menos 7 pi cuartos va a estar dado como el coseno de pi cuartos más 2pi multiplicado por menos 1. Y esto es equivalente al coseno de pi cuartos, y esto va a ser en nuestra tabla raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Ahora, esto es factible cuando los ángulos que yo tengo son ángulos pequeños, pero ¿qué pasa cuando yo tengo ángulos grandes? Imagínense que tengo, qué sé yo, 200 pi cuartos, o bueno, 200 pi tercios, tengo 500 pi sextos, 725 pi tercios, ¿verdad? Entonces, si ya esos valores yo no puedo estar contando, ¿verdad? De uno en uno hasta llegar a 725 pi tercios. Entonces, en ese caso, uso la técnica de la división. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Bueno, que ahora yo debo de saber cuánto, o sea, debo dividir entre el número de tercios que hay en un 2pi. Entonces, en este caso voy a dividir 43 dividido por el número de tercios que hay en 2pi. ¿Cuántos tercios hay en 2pi? Ya dijimos que tiene 6 pi tercios, ¿verdad? O sea, 6 pi tercios, recuerden que ya lo dividimos. Si usted quiere lo volvemos a hacer, ¿verdad? Son 6 pi tercios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pi tercios. Bueno, entonces dividimos 43 entre 6, de nuevo, que es el número de pi tercios que hay en 2pi. Y yo sé que esto sería 6 por 7 es 42 y me sobra 1. Esto es el número de vueltas, esto es K. Y esto es, pongámoslo así, el número de pi tercios que faltan para completar el ángulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cotangente de 43 pi tercios va a estar dado o va a ser igual a tener la cotangente de pi tercios, o sea, porque solo hay un pi tercio aquí. Si aquí hubieran 2 sería 2 pi tercios, si aquí hubiera 3 serían 3 pi tercios. Estamos más 2pi multiplicado por 7. Y esto es igual a cotangente de pi tercio. Y la cotangente de pi tercio, de nuevo, ya la calculamos, ya hicimos esos cálculos y la cotangente de pi tercios me da raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Sigamos adelante con otros aspectos importantes de nuestro aprendizaje de trigonometría. Y ahora vamos a ver el signo de las funciones trigonométricas. Ya en explicaciones anteriores nosotros ya ubicamos, ¿verdad?, que nuestras funciones trigonométricas van a tener las definiciones. Por ejemplo, ya sabemos que el seno de teta es igual al lado opuesto, o sea, a y sobre r. Entonces, ¿qué sucede? Como dependiendo del cuadrante, usted puede ver que en el primer cuadrante tanto x como y es positivo, o sea, x es
mayor que 0 y y es mayor que 0. En el segundo cuadrante, x es negativo, pero y es positivo. En el tercer cuadrante, la x es negativa y la y también va a ser negativa. Y en el cuarto cuadrante, la x va a ser positiva y la y va a ser negativa. Entonces, ¿qué sucede? R, recuerden, R es una distancia, por lo tanto, R siempre va a ser positiva. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Dependiendo del signo que tenga x y de la relación trigonométrica que tengamos, entonces los signos de la función trigonométrica va a cambiar dependiendo del cuadrante. Entonces, por ejemplo, veamos para el primer cuadrante, ¿verdad? Veamos este para el primer cuadrante. Entonces, para el primer cuadrante, de nuevo, yo tengo que x es positivo y y es positivo. Entonces, vean, o sea, tengo que x es mayor que 0, que y es mayor que 0 y que r es mayor que 0. Entonces, obvio, lógico, o sea, si yo digo seno de teta igual a y sobre r, va a ser positivo entre positivo, el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Si digo coseno de teta igual a x sobre r, positivo entre positivo, el resultado va a ser positivo. Entonces, es obvio o es lógico pensar que en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas van a ser positivas. Pero, ¿qué sucede con los otros cuadrantes? Entonces, veamos para el segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, para el segundo cuadrante, yo voy a tener que x es negativa, ¿verdad? Y es positiva y R va a ser positiva. Entonces, comenzando, yo digo, si seno de teta es igual a Y sobre R y la Y es positiva y la R es positiva, entonces significa que el seno de teta en el segundo cuadrante va a ser positivo. El coseno de teta es igual a X sobre R. Pero como la X es negativa y R es positiva, menos entre más me va a dar menos. O sea que la función trigonométrica de coseno en el segundo cuadrante va a ser negativa. La tangente de teta es igual a y sobre x y yo sé que y es positiva, pero x es negativa, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Entonces, obvio, o sea, el seno es positivo, el coseno y la tangente son negativas. ¿Qué pasa con las otras tres funciones trigonométricas? Bueno, recuerde que son las recíprocas. Entonces, ¿qué sucede? Si la cotangente es igual a 1 sobre tangente, entonces la cotangente va a tener el mismo signo que la tangente, por lo tanto la cotangente también va a ser negativa. La secante va a ser igual a 1 sobre coseno. Si el coseno es negativo, entonces la secante va a ser negativa, ¿verdad? Y la cosecante va a ser igual a 1 sobre seno. Y de nuevo, la función cosecante va a tener el mismo signo que tiene la función seno, por lo tanto va a ser positivo. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante, veamos el análisis para el tercer cuadrante. Y de nuevo, en el tercer cuadrante, ¿verdad? Nosotros tenemos que x va a ser negativa, y también va a ser negativa, y r, como es una distancia, siempre va a ser positiva. Entonces, haciendo lo mismo, recuerden, el seno de teta es igual a y sobre r, como y es negativo y r es positivo, menos entre más da menos. El coseno de teta igual a x sobre r, x es negativa, r es positivo, menos entre más da menos. La tangente de teta va a ser a y sobre x, y es negativa, r es negativa, menos entre menos da más. Y como lo dije en el cuadrante anterior, las funciones recíprocas de seno, coseno y tangente van a tener el mismo signo que sus respectivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cotangente va a ser positiva, porque es la recíproca de tangente. Que la secante, de nuevo, es igual a 1 sobre coseno de teta y va a tener el mismo signo. Y la cosecante, ¿verdad? Es a 1 sobre seno de teta y va a tener el mismo signo que el seno. ¿Okay? Bueno,
para terminar, vamos a hacer el análisis del signo de funciones trigonométricas para el cuarto cuadrante. Y entonces aquí con el cuarto cuadrante, ¿verdad? Hacemos lo mismo, ¿verdad? Recordemos que en este caso, en el cuarto cuadrante, X va a ser positiva, Y va a ser negativa y R va a ser positiva, porque es una distancia. Y comenzamos el análisis al igual que lo hicimos en los otros cuadrantes. El seno de teta, que va a ser Y sobre R es negativa, R es positiva, por lo tanto el seno en el cuarto cuadrante va a ser negativa. El coseno de teta va a ser AX sobre R. Si la X es positiva y la R es positiva, el coseno va a ser positivo. Y la tangente de teta, que va a ser AY sobre X, si la Y es negativa y la X es positiva, entonces la tangente es negativa. Por lo tanto, las recíprocas, recuerden, la cotangente de teta, que es igual a 1 sobre tangente de teta, va a tener el mismo signo que la tangente, o sea, va a ser negativa. La secante de teta, que es igual a 1 sobre coseno de teta, va a tener el mismo signo que el coseno, va a ser positivo. Y la cosecante de teta, que es igual a 1 sobre seno de teta, es igual, va a tener el mismo signo que el seno, por lo tanto va a ser negativo. Es decir, que en el cuarto cuadrante usted va a tener la función coseno y su recíproca positiva y las demás van a ser negativas. Vea que no es necesario memorizar todos los signos de las funciones trigonométricas, solamente es recordar la definición de función trigonométrica como X sobre Y, como X sobre R, y pues de acuerdo al cuadrante nosotros podemos saber inmediatamente cuál es el signo de las funciones trigonométricas. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que hablamos, entonces ya podemos ver, por ejemplo, que en el primer cuadrante yo voy a tener que todas son positivas, ¿vean? En el segundo cuadrante voy a tener que la tangente y su recíproca va a ser negativa y de ahí las demás son positivas, ¿verdad? El coseno, la secante, el seno y la cosecante. Y también en el tercer cuadrante tenemos que la tangente y su recíproca son positivas y todas las demás son negativas. Y en el cuarto cuadrante tenemos que el coseno y su recíproco, que es la secante, van a ser positivas y todas las demás van a ser negativas. Muy bien, entonces aquí tenemos un resumen y veamos cómo nos puede servir. O sea, el saber el signo de la función trigonométrica nos sirve muchas veces para determinar en qué cuadrante está ubicado el ángulo. Entonces, por ejemplo, para el caso, en este caso dice, determina el cuadrante en que se encuentra el ángulo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si usted se fija, me dice que coseno debe ser mayor que 0 y en este caso, ojo, las dos condiciones deben cumplirse al mismo tiempo, o sea que el ángulo va a estar en el cuadrante que satisfaga que el coseno sea positivo y que la tangente también sea positiva. Entonces, veamos, el coseno va a ser positivo en el primer cuadrante, ¿verdad? Y va a ser positivo en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Y la tangente va a ser positiva en el primer cuadrante y va a ser positiva en el tercer cuadrante. Entonces, el cuadrante donde se cumplen las dos condiciones va a ser el primer cuadrante. Entonces, en este caso, el ángulo teta, o sea, teta está ubicado en el primer cuadrante. Muy bien, veamos otro ejemplo de esto mismo. Dice, determine el cuadrante en que se encuentra el ángulo teta. Y de nuevo, pues la forma más fácil de verlo es visualizando cada uno por separado. Recuerden que el ángulo se va a encontrar donde se satisfagan las dos condiciones. Entonces, la cosecante va a ser positiva en el primer cuadrante, ¿verdad? O sea, cosecante de teta es mayor que 0 y va a ser positiva en el segundo cuadrante. ¿Ok? Podemos verlo aquí. ¿Ven? Cosecante positiva en el primer cuadrante
y positiva en el segundo cuadrante. Muy bien. Y ahora necesitamos saber dónde la cotangente va a ser negativa. Y si usted se fija en el cuadro, la cotangente va a ser negativa en el segundo cuadrante y va a ser negativa en el cuarto cuadrante. Entonces recordemos que el ángulo se va a encontrar donde se satisfagan las dos condiciones y las dos condiciones se satisfacen en el segundo cuadrante. Por lo tanto, θ está ubicado en el segundo cuadrante. Muy bien, entonces vemos cómo podemos usar estas condiciones. Ok, vamos a ver el último aspecto que necesitamos saber de esta parte de la trigonometría y es la fórmula para ángulos negativos. Ok, para tratar este asunto, lo primero que yo quiero que veamos es que yo tengo dos ángulos iguales, pero de signo contrario. O sea, llámese que, por ejemplo, este de aquí arriba es 45 grados y el otro es menos 45 grados, o llámese que este va a ser 30 grados y el otro menos 30 grados. En general yo voy a decir que este ángulo de aquí arriba es el ángulo T y que este ángulo de aquí abajo va a ser el ángulo menos T. Eso significa que son de la misma medida pero que tienen signos contrarios, o sea, van en diferente dirección. Claro está que un ángulo que que esté ubicado en el primer cuadrante tiene como lado terminal, o sea, tiene un punto que pasa por el lado terminal de la forma x, y. O sea, significa que x es positivo y y va a ser positivo. ¿Estamos? Mientras que para un ángulo negativo, si estamos hablando de este tipo, x va a ser positivo, pero y siempre va a ser negativo. Entonces vamos a analizar la relación que hay entre las funciones trigonométricas de un ángulo positivo y las funciones trigonométricas de un ángulo negativo. Esa es la intención que buscamos ahorita, eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Buscar la relación que hay entre esas funciones. Entonces, por ejemplo, veamos con el seno de t, ¿verdad? El seno de t, yo sé que es y sobre r. Y el seno de menos t es igual a menos y sobre r. Entonces, usted puede ver aquí, o yo puedo relacionar que el valor es el mismo, pero el signo es contrario. Entonces yo puedo establecer que para un ángulo negativo, el seno de menos t es igual a menos el seno de t. O sea, son iguales, pero de signo contrario. ¿Qué quiere decir? La función trigonométrica de un ángulo negativo es la misma función trigonométrica del ángulo positivo, pero con signo contrario. O sea, cuando me hablo de la función seno. Veamos ahora con respecto a la función coseno. Entonces, el coseno de t va a ser, yo sé que va a ser x sobre r, y el coseno de menos t va a ser igual a x sobre r. Entonces vean que en este caso el coseno del ángulo positivo es igual al coseno del ángulo negativo. Entonces yo puedo decir que el coseno de menos t es igual al coseno de t, ¿verdad? O sea, esta es la relación. La primera son de signo contrario, el seno son de signo contrario y el coseno son de igual signo, son iguales. ¿Okay? Entonces, de igual forma, bueno, es más, a las funciones que tienen esa condición, o sea, a la función que satisfacen que el seno del ángulo negativo sea igual a menos el seno del ángulo positivo, se dice que son funciones impares. Y a la función que satisface que el coseno, entonces, de menos t es igual al coseno de t, o sea, que la función sea entonces una función par. En este caso, el seno es una función impar y el coseno es una función par.
¿Okay? Bueno, veamos ahora la relación que hay, por ejemplo, en la tangente. La tangente de t va a ser igual a y sobre x. Y la tangente de menos t es igual a menos y sobre x. Entonces vemos que para la tangente son de signo contrario. Significa que la tangente de menos t es igual a menos la tangente de t. ¿Okay? De t, o sea, la cotangente de un ángulo positivo, va a ser igual a x sobre y para las coordenadas que tengo allá en el dibujo. Y la cotangente de menos t, o sea, la cotangente del ángulo negativo, va a ser igual a x entre menos y, que va a ser menos x sobre y. Entonces esto significa, de nuevo, que la cotangente de un ángulo negativo va a ser igual a menos la cotangente de un ángulo positivo. ¿Okay? Entonces esta es la otra relación. Veamos ahora qué ocurre con la secante. La secante de t es igual a r sobre x y la secante del ángulo negativo es igual a r sobre x, ¿verdad? Como la x es positiva, entonces son iguales, por lo tanto yo puedo decir que la secante del ángulo negativo es igual a la secante del ángulo positivo. ¿Okay? Y de nuevo, la última, la cosecante de t es igual a r sobre y la cosecante de t de menos t es igual a r entre menos y, que sería igual a menos r sobre y. Entonces podemos ver que la relación que hay entre la cosecante del ángulo positivo y la cosecante del ángulo negativo son opuestos. O sea, significa que la cosecante de menos t es igual a menos la cosecante de t. ¿Okay? Bueno, estos resultados que acabamos de deducir podemos observarlos perfectamente en la siguiente tabla. De t, coseno de menos t igual a coseno de t. Entonces, ¿qué significa? Vean, ¿qué podemos hacer? Bueno, significa que, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo puedo calcular el seno de menos 45 grados. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, como el seno de un ángulo negativo va a ser igual al seno del ángulo positivo, pero con signo contrario, entonces yo le antepongo el signo que ya lo saqué y yo sé que el seno de 45 grados va a ser la raíz de 2 sobre 2. Entonces el seno de menos 45 va a ser menos raíz de 2 sobre 2. Por ejemplo, si yo quisiera la secante de 30 grados, por ejemplo, de menos 30 grados. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A menos la secante, la secante de menos 30 grados en relación son iguales. Por lo tanto, va a ser igual a la secante de 30 grados. Quiere decir entonces que en este caso, ¿verdad? La secante de menos 30 va a ser igual a, buscando en la tabla, 2 raíz de 3 sobre 3. Muy bien. Aquí hay otros ejemplos que podemos manejar, ¿verdad? Para seguir practicando. Por ejemplo, el seno de menos 60 grados. Recuerden, el c es una función impar, por lo tanto esto es igual a menos el seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados, buscando en nuestra tabla, va a ser igual a tener raíz de 3 sobre 2, pero con signo contrario porque es una función impar. Por ejemplo, la tangente de menos 30 grados. La tangente de menos 30 grados también es una función impar, por lo tanto va a ser igual a menos la tangente de 30 grados. Y la tangente de 30 grados, o sea, vean, el signo negativo solo se lo pongo. Y de ahí busco en mi tabla la tangente de 30 grados, que va a ser la raíz de 3 sobre 3.
Para la cosecante, que también es una función impar porque es la recíproca de seno, va a ser igual a menos la cosecante de pi cuartos. Y la cosecante de pi cuartos va a ser igual a raíz de 2, o sea que sería menos raíz de 2, ¿verdad? Veamos la secante de pi tercios. La secante es el recíproco de coseno, por lo tanto es una función par y va a ser igual a la secante del ángulo positivo. Y la secante del ángulo positivo o la secante de pi tercios es igual a 2. ¿Okay? Bueno, veamos unos últimos ejercicios de este mismo tema para que ya quedemos claros con eso. Por ejemplo, bueno, por mi parte ha sido todo por hoy. Espero que les haya agradado la explicación dada.